Ya explicó el juez Pérez el trámite. Simplemente yo creo que lo más importante en las medidas de protección es que sean concertadas con las víctimas, porque no es lo mismo proteger a un indígena que proteger a una persona que vive en la ciudad, que trabaja. Entonces, por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido, comunidad en Veracatío del Alto Sinú, en Córdoba, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, les iban a dar entonces unos chalecos antibalas y unos teléfonos celulares. En su territorio no funcionan los celulares, ¿no? Entonces hay que concertar las medidas. ¿Qué es lo que usted necesita para ser protegido? Y para eso también lo más importante es que el Estado investigue de dónde viene el problema, porque si no, en Colombia, Carlos Lozano, un periodista, director del periódico Voz, órgano del Partido Comunista, estuvo 40 años con medidas cautelares y nunca podían decir, sabemos que a usted lo quieren matar, ¿quién? ¿No? Entonces, si hay una medida, tiene que ser concertada y estar acompañada de buscar el origen del peligro. Una adición a lo que decía el juez Pérez, las medidas que revisa la Corte, las medidas cautelares que puede revisar la Corte, ya casi no llegan a la Corte, porque si la Corte dice que no, entonces también se caen las cautelares. En el reglamento anterior seguían vigentes las cautelares. Entonces, a los peticionarios nos da miedo ir a la Corte y que de pronto la Corte diga que no. Y el reglamento dice que sí. Va a la Corte y la Corte dice que no, también se caen las cautelares. Yo tengo aquí, por ejemplo, la circunstancia de los indígenas. También es muy importante que la sentencia que acaba de dictar la Corte en el caso del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que por primera vez reconoce que la defensa de los derechos humanos es un derecho que tenemos todas las personas. Siempre había protegido, etcétera, pero en relación con algunos derechos. Esta vez dijo exactamente que es un derecho, siguiendo también lo que dice la Declaración de Defensores de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hay que también distinguir cuando se trata de mujeres el tipo de violencia. Afortunadamente, la Convención de Belén do Pará ha dicho que la violencia intrafamiliar es una violencia pública, no es privada. Entonces se investiga de oficio y se sigue de oficio, porque muchas mujeres retiraban la denuncia porque si no el marido no les pasaba para la vida. Entonces es muy importante que esa característica para las medidas de protección de las mujeres. Y tienen que ser diferentes según la condición, hay que concertarlas, repito. No es lo mismo la protección a una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar en lo rural que en la ciudad. Y también hay que buscar la protección de las personas LGBTI+, porque muchas veces hay que reservar la privacidad de la medida porque la persona no quiere que se sepa cuál es su condición. Eso es algo que decide cada persona, ¿no? Y hay que respetar esa confidencialidad. Entonces, concertación, investigación de dónde proviene el peligro, y una investigación que sea activa y que llegue a resultados. Y 3, establecer cada condición en cada situación. Esa es la experiencia que en mi trabajo como defensor de derechos humanos he hecho. Y agradezco que esté la sociedad civil. Yo a veces me siento allá, no acá. Buena parte de lo que iba a decir lo dijo ya la compañera de México sobre la interconexión de los derechos. Pero por eso no voy a hablar sobre eso, quiero enfocarlo de esta manera. Hay una utilización del derecho penal en materia política. Y es lo que se está haciendo, lo que se hizo, por ejemplo, con el presidente Lula. Hacerle una investigación que finalmente se descubrió que era toda una trama para evitar su acceso a la presidencia por segunda vez o por tercera, no me acuerdo, pero en todo caso eso se ha hecho, se hizo
y se estaba haciendo contra dirigentes políticos en Argentina, etcétera. E intentan hacerlo con otros presidentes progresistas en su inmensa mayoría. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio adecuado. La presunción de inocencia es un derecho que no es simplemente para escribirlo, es para ejercerlo. Entonces, a veces se toman unas medidas aparentemente para enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada, como por ejemplo que la prisión preventiva se pueda hacer por más de los 6 meses o un año, etcétera, simplemente con la información que la policía le da al juez. Y el juez tiene que hacer el análisis de cada caso concreto. No puede ser que porque está acusado de narcotráfico o que esté acusado de corrupción, como el presidente Lula, inmediatamente digamos, muy bien, vamos a tomar medidas contra esta persona. El presidente Lula estuvo en prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa relación. Se ha impuesto, como ejemplo, el autoritarismo y lo que se hace en El Salvador contra las maras. Sí, efectivamente han logrado, digamos, controlar algunas de las maras, pero a cambio de afectar la presunción de inocencia y de llevar a la cárcel a personas que no tienen realmente ninguna responsabilidad en hechos como los de las maras. Entonces, a veces se dice, es preferible que haya un inocente en la cárcel a que sigan circulando las bandas. Yo creo que eso no lo podemos decir los defensores de derechos humanos. Ningún inocente debe ir a la cárcel ni debe ser juzgado por lo que no ha cometido. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que sobre pretexto, como se decía en el ejemplo mexicano, sobre pretexto de que sea algo que es de corrupción o de mafias, entonces se pueda ir contra las personas que están defendiendo el agua o que puedan llegar a enfrentarse. Me parece que la criminalidad organizada y la corrupción son hermanas gemelas de los gobiernos antidemocráticos. Creo que es muy importante que la Carta Democrática Interamericana, la Corte Interamericana ha dicho ya que el objetivo del sistema no es solamente la dignidad de los seres humanos, sino también la defensa del régimen democrático. Y eso es muy importante recordarlo también en esta lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción. La corrupción corroe y acaba con los gobiernos y acaba con la confianza de la ciudadanía en un gobierno, con lo cual es importante combatirla, pero no hay que perder de vista cómo se puede combatir y cómo se debe combatir. Gracias. Gracias. Yo recuerdo siempre la definición que ya desde hace muchos años dio la Corte Internacional de Justicia de lo que es la reparación. La reparación es volver las cosas a su estado anterior y todos los efectos que haya producido el hecho ilícito cometido por el Estado. Eso lo dije en el año 27, el Tribunal Permanente de Justicia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la fábrica Chorzów. Entonces, aquí tenemos, como decía la compañera, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo vamos a seguir explotando petróleo? ¿Cómo vamos a seguir explotando, digamos, recursos naturales que van a conducir no a afectar a unas personas, sino a afectar a la humanidad? Ya no es el problema de si aquí o allá. Y obviamente eso comienza por los pueblos más vulnerables, que somos los pueblos con menos grado de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tomar medidas que sean valerosas y que van a encontrar una oposición inmediata. ¿Cómo usted va a dejar de explotar el petróleo? ¿Con qué vamos a vivir? ¿De dónde vamos a sacar las divisas? Etcétera. Bueno, hay que tener rápidamente medidas y la Corte debe, ahora que decida
la opinión consultiva sobre el cambio climático es una buena oportunidad para la Corte para ir avanzando en esa materia. ¿Qué puede hacer la Corte, que ya reconoció que los derechos ambientales son derechos autónomos y por lo tanto tienen que ser protegidos como derechos autónomos? En una opinión consultiva anterior sobre la reserva del Seaflower en el Caribe y lo que pueda decir ahora sobre el cambio climático. Nosotros tenemos que tomar esas medidas y esas medidas hay que tomarlas de conformidad con el derecho internacional. Estoy de acuerdo con Leticia, esto es una responsabilidad del Estado y quienes tengamos capacidad de incidencia sobre el Estado, o bien porque estamos vinculados al Estado, o bien porque desde la sociedad civil podemos actuar para que el Estado tome un camino o tome otro, tenemos que defender esa posibilidad de que se tomen medidas que hoy pueden ser impopulares y pueden conducir a una... si dejamos de explorar el petróleo, va a haber muchas reacciones. Un dirigente indígena colombiano decía hace ya casi 30 años que si seguíamos sacando petróleo de la tierra era como sacarle la sangre al cuerpo humano. La gente se burló de lo que él decía hace 30 años y resulta que eso es lo que está ocurriendo. Si seguimos sacando el petróleo, vamos a quitar la sangre de la tierra y vamos a conducirnos a una tierra que no va a ser viable. Entonces, allí hay que tener mucha claridad, aprender mucho de los pueblos indígenas de su relación con la naturaleza. La Corte va a resolver ahora una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado. A veces se orienta el derecho al cuidado a las personas. También hay que orientar el derecho al cuidado a la naturaleza, porque la naturaleza es lo que nos permite vivir. Entonces tiene que haber un cuidado a la naturaleza. Allí, en esas dos opiniones consultivas, la Corte va a tener la oportunidad, debe tener la oportunidad y debe aprovecharla para pronunciarse sobre lo que podría ocurrir hacia el futuro y cómo podemos defenderlo desde el derecho internacional. Eso me parece que es lo clave. Bueno, yo creo que yo quiero ser juez de la Corte y creo que es importante, pero quiero decirles, si la sociedad civil no utilizara, no llevara los casos a la Comisión de la Corte, el sistema no existiría o sería muy débil. De manera que siempre ha sido la fortaleza del sistema, ha sido la sociedad civil que la pone en marcha. Y pone en marcha porque lleva los casos, porque trabaja para lograr que en nuestros países haya mejores condiciones de respeto y de garantía de los derechos humanos. Entonces, la sociedad civil cumple un papel. Yo agradezco mucho que cumplan este papel de examinarnos y de dar opiniones sobre lo que nosotros decimos. Fíjense que ustedes no votan, pero ustedes son los que usan el sistema. También los estados a través de las opiniones consultivas, pero los grandes casos de la Corte son los que proponen y han propuesto la sociedad civil en sus actividades. Y por lo tanto, es muy respetable y muy importante reunirnos con ustedes, oírlos. Y no solamente ahora que somos candidatos, sino también cuando seamos jueces, hacer este tipo de reuniones, oír sus reflexiones, porque ustedes son los usuarios del sistema. Yo he sido usuario del sistema, por eso tengo afecto al sistema. Creo que el sistema es algo importante que ha servido. Cuando nosotros fuimos a decirle a la Corte que los paramilitares en Colombia actuaban conjuntamente con el Estado y comprometían su responsabilidad, teníamos un reto enorme. Lo logramos con la sentencia de 19 comerciantes y luego vino una seguidilla de sentencias. Si no nos hubiéramos propuesto eso, eso no hubiera pasado y en Colombia las cosas hubieran sido peor de lo que fueron con paramilitares y ejército amontonados. Muchas gracias.